La Agencia Estatal de la Administración Tributaria tendría que haber demandado no solo a la concursada y a la Administración concursal, también al letrado y también al economista, cuyos honorarios considera excesivos. En este caso, el Tribunal salvó la afectación al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 porque el abogado que había reclamado esos honorarios que la agencia estimaba que eran excesivos era precisamente el abogado de la concursada. Al tener conocimiento cabal y profundo tanto del procedimiento como del contenido del mismo, entendió el tribunal que no se le había causado indefensión. Sin embargo, en el supuesto del economista entendió que sí, porque no había sido parte en el procedimiento y, por lo tanto, no entra a valorar esa cuestión. La segunda parte de esta sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia hace referencia a la acción de impugnación de créditos contra la masa a través del incidente concursal sin sujeción a un plazo concreto y determinado. Nos dice en este caso la Audiencia Provincial de Murcia que el supuesto, el caso o el hecho de que la ley concursal no establezca un plazo preclusivo para poder hacer esa reclamación, eso no significa que pueda reclamarse en cualquier momento. Así lo ha establecido reiteradamente en varios autos la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que establece que en el momento en el que se tenga conocimiento del hecho generador de esa demanda incidental, la misma debe interponerse y que las acciones en todo caso deberán ejercitarse sobre la base de la buena fe, artículo 7 del Código Civil. En el caso al que se refiere la Audiencia Provincial de Murcia, se establece que en el caso de que la EAT entendiera que se han estado pagando créditos con un vencimiento posterior al suyo, alterando el orden de pago de créditos contra la masa, en el momento en el que tuvo conocimiento de esa circunstancia, tenía que haber ejercitado la oportuna acción. Reflexiona la sentencia estableciendo también que en ningún caso la agencia ha impugnado el informe de la Administración concursal, ni siquiera los informes trimestrales. Hace referencia a que la Administración ha dado por buenas las distintas liquidaciones y ha ido recibiendo el pago periódico de esos tributos. Por lo tanto, considera en todo caso la reclamación de la agencia como extemporánea. En tercer lugar, la agencia también reclama el que le sean reconocidos una serie de créditos masa por IRPF y por IVA. Aquí la Audiencia Provincial de Murcia hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al momento en el que se produce el hecho imponible, el devengo del impuesto, y hace referencia, tanto en el caso del IRPF como en el caso del IVA, que el hecho que genera o que determina la clasificación de un crédito, bien como crédito concursal o bien como crédito contra la masa, será el hecho imponible, el momento del devengo. Así se establece en el artículo 21 de la Ley General Tributaria, que sitúa ese momento en el nacimiento de la obligación tributaria principal. También se establece en esta sentencia que la carga de la prueba en virtud de lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde en todo caso a la agencia, que deberá acreditar qué cantidades corresponden al periodo preconcursal y qué cantidades corresponden al periodo postconcursal. Ello se desarrolla con mayor profusión en la sentencia de 18 de febrero de 2015, dictada también por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca. En esta sentencia se inicia o se hace un análisis de qué se entiende como crédito masa. Son todos aquellos créditos que se contraen con ocasión del concurso y durante la tramitación del mismo y que permiten a la sociedad continuar desarrollando el objeto social que le es propio. También hace referencia al problema nuclear de la cuestión. ¿Y dónde centra ese problema nuclear? En el momento concreto en el que surge el crédito de la administración pública que reclama. Aquí de nuevo se hace referencia al artículo 21 de la Ley General Tributaria que concreta ese instante en el momento en el que se genera el hecho imponible, surgiendo entonces el nacimiento de la obligación tributaria. Hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2012 que con ocasión del impuesto del IRPF establece como hecho generador el devengo. Cuando se produce el hecho imponible lo identifica el Tribunal Supremo con el momento en el que se paga un salario, con el momento en el que se paga una determinada renta. Así establece la sentencia que
en el momento de nacimiento del crédito en favor de la hacienda pública por retenciones del IRPF será el abono de las rentas o salarios. Esta doctrina del Supremo de 10 de enero de 2012, esta sentencia de 18 de febrero del Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca lo traslada al IVA y establece que se trata de un impuesto que es de devengo automático, instantáneo, en el momento en el que se adquiere un bien o en el momento en el que se presta un servicio, ya se está produciendo el devengo, ya tenemos el hecho imponible, con absoluta independencia de cómo y cuándo se haga la liquidación. Normalmente la liquidación se suele hacer en periodos naturales trimestrales o en el mes natural, pero con absoluta independencia de esa liquidación o de cuándo se efectúe realmente el pago, hay que tener en cuenta siempre para la clasificación el devengo, el hecho imponible. En el caso enjuiciado, lo que se analiza es la disolución de una comunidad de bienes de la que el concursado era comunero y resuelve el juez de primera instancia que el hecho imponible relativo al IVA se produce en todo caso en el momento de la disolución de la comunidad de bienes y no en un momento posterior como reclama la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y como consecuencia clasifica el crédito como un crédito ordinario y no contra la masa como así solicitaba la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Ahora bien, llegados a este punto se torna imprescindible y muy necesario hacer un estudio de la fase de liquidación. ¿Por qué? Porque en la realización de bienes durante la misma se producen multiplicidad de problemas. Estamos ante una fuente inagotable de generación de problemas. Son muchas y muy variadas las consultas que sobre esta materia realizan los administradores concursales semanalmente. Por su claridad expositiva y argumental, hago referencia al auto de 8 de septiembre de 2015 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. A su vez, este estudio también se va a dividir en tres partes. En primer lugar, el juez del Mercantil número 6 de Madrid, haciendo un análisis del párrafo cuarto del artículo 155 de la Ley Concursal, establece que el precio de venta del bien sobre el que pesa el derecho real de hipoteca habrá de ser el precio que se estipuló en la escritura pública de constitución del préstamo hipotecario. En el caso de que sea un precio menor, deberá contar con el consentimiento expreso de la entidad financiera. Sin ese consentimiento expreso no se podrá enajenar el bien por un precio inferior al que figure en la escritura pública. Dice este auto de 8 de septiembre de 2015 que estamos ante un derecho de veto puro y simple. La entidad financiera puede manifestar su oposición sin alegar ningún tipo de argumentación, no tiene que justificarse. Y ello, por pequeña e ínfima que sea la diferencia entre el precio que figuraba en la escritura pública y el precio que el tercero oferta para la adquisición de ese bien. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el legislador, pura y simplemente. En segundo lugar, afronta el auto de 8 de septiembre de 2015 distintos modos o medios de realización de esos bienes. Y se motiva que el hecho de que el párrafo cuarto del 155 haga referencia a la subasta no limita o no se limita a la subasta judicial ejecutiva electrónica de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni mucho menos, sino que se pueden admitir distintas formas, como por ejemplo la subasta voluntaria, la subasta notarial o la subasta extrajudicial. En el caso de autos, el juez, en el auto que aprueba el plan de liquidación, admite y aprueba expresamente la subasta extrajudicial. Dentro de la misma, razona el juez de primera instancia que se podrá llevar a cabo, se podrá realizar directamente por el propio administrador concursal o a través de entidad o persona especializada. También se razona que en las distintas subastas que se pueden proponer por el administrador concursal y aprobar por el juez en el auto que apruebe el plan de liquidación, se le deberá dar la posibilidad al acreedor hipotecario de que en el caso de que no se presenten posturas o se presente una postura inferior al 70% del valor de tasación, el acreedor, en este caso la entidad, pueda adjudicarse el bien por el 50% o 60% del valor de tasación.
Por ello, el magistrado en este auto no estima la observación que hace la entidad de que se abra una ulterior fase de subasta judicial ejecutiva electrónica. ¿Y por qué no la admite? Porque en la subasta extrajudicial ya ha admitido la posibilidad que se contiene en los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Luego razona huelga abrir una ulterior fase de subasta judicial. También en este auto se hace constar que los gastos de venta por persona o entidad especializada no tendrán que ser asumidos por la Administración concursal. Sin embargo, esta cuestión va a ser estudiada posteriormente en un auto de 24 de julio de 2015 dictado por la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid. Continuando con esta resolución, el magistrado en su sentencia sigue razonando. Si no comparece la entidad financiera a la subasta o compareciendo formula posturas que son de todo punto inadmisibles o no solicita la adjudicación conforme se determina en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se podrá llevar a cabo la venta del bien sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de precio mínimo. Será vendida por el precio que determine el mercado. El importe obtenido se destinará en todo caso al pago del privilegio especial y el resto será conocido en el concurso como crédito ordinario. Para hacerlo de una manera ordenada, si os parece correcto, voy a hacer el estudio de un auto muy reciente del Juzgado Mercantil 1 de Málaga. ¿Por qué es importante este auto? La sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga dictó una importante resolución el 29 de septiembre de 2015, siendo ponente doña Nuria Orellana. Este auto ha supuesto un antes y un después en los planes de liquidación. Este auto se ha estado aportando a todos los planes de liquidación que están pendientes de resolución en el Juzgado Mercantil 1 de Málaga durante todo el mes de diciembre de 2015 y durante el mes de enero de 2016. Y ha hecho necesario un replanteamiento global integral de los planes de liquidación. Es cierto que cada plan de liquidación es un mundo y que no pueden establecerse resoluciones modelo para todos los planes de liquidación. El juez debe entrar a valorar, a conocer cada plan de liquidación, la realidad de cada concurso. Debe incluso entrar a valorar el tipo de bienes que se están ejecutando, si son bienes inmuebles hipotecados, si son mercaderías, y dar una respuesta adecuada a cada tipo de ejecución. Pero a pesar de ello, y sobre todo a raíz del dictado de este auto de 29 de septiembre de 2015, sí que se ha hecho necesario perfilar, aclarar lo relativo a la venta directa y a determinados mecanismos de ejecución, como es en este caso la subasta privada. En esencia, el auto de 22 de febrero de 2016 lo que pretende es aunar las distintas formas de ejecución, de realización en la fase de liquidación, pero sin menoscabar en ningún caso las posibilidades de defensa de la garantía hipotecaria del acreedor privilegiado. Ahí es nada. El resultado ha sido el que sigue. La cuestión esencial parte del siguiente planteamiento fáctico. El administrador concursal de la mercantil propuso un plan de liquidación. Primera fase de venta directa, plazo 120 días. Se reservaba la posibilidad de hacerlo directamente o a través de persona o entidad especializada. Una segunda fase de subasta privada, con un precio mínimo del 80%. No se iba a adjudicar por un precio inferior al 80% del valor de tasación, plazo 120 días. Una tercera fase de subasta judicial ejecutiva electrónica, la regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y una cuarta y última fase de venta libre durante un plazo de 30 días. Frente a ese plan de liquidación, la entidad financiera se opuso y alegó que, tras la reforma operada por la Ley de 25 de mayo de 2015 y haciendo referencia al párrafo cuarto del artículo 155 de la Ley concursal y al párrafo segundo del artículo 149, sostiene la entidad financiera que solo caben dos mecanismos de ejecución. La venta directa por el precio que se hubiere fijado de común acuerdo en la escritura de constitución del préstamo hipotecario o, si fuese por precio inferior, con el consentimiento expreso de la entidad financiera, o una segunda vía, la subasta judicial ejecutiva electrónica. Y eso es lo que había que resolver. ¿Qué solución se ha dado?
para que se entienda cabalmente la solución que recoge el auto de 22 de febrero de 2016, hay que hacer previamente y de manera sucinta un estudio del auto de la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, de 29 de septiembre de 2015. El auto parte del párrafo cuarto del artículo 155 de la Ley Concursal. Dice, leo textualmente, la realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la Administración concursal o del acreedor con privilegio especial, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. Y dice la Audiencia Provincial de Málaga, tras la reforma de 25 de mayo del año 2015, es necesario el consentimiento de la entidad financiera para que pueda venderse por un precio inferior al que figuraba en la escritura pública de constitución del préstamo hipotecario. Por la razón que aludíamos al auto de 8 de septiembre de 2015 del Juzgado Mercantil número 6, porque así lo ha querido el legislador. Va más allá el auto de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga. Hace referencia al párrafo segundo del artículo 149 de la Ley Concursal, que se remite en cuanto a los medios de ejecución al 155.4 y dice, se aplicará en cualquier estado del concurso, incluida la fase de liquidación. Hace referencia también la audiencia a que esta cuestión ya fue resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio del año 2013, en la que se establecía que había que respetar el derecho del acreedor privilegiado y ese respeto pasaba por el cumplimiento del artículo 155 de la Ley Concursal, y también hay una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de octubre de 2014 en la que se establece también que debe respetarse ese privilegio, haciendo referencia también a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013. Asimismo, hace referencia a la Audiencia Provincial a que el artículo 149, tras esa reforma de 25 de mayo, se rubrica reglas legales de liquidación, con lo cual se plantea, ¿se aplica de forma subsidiaria a lo que no se haya previsto por el administrador concursal en el plan de liquidación? No, no tiene carácter subsidiario, se aplica sin esa subsidiariedad y se aplica a toda liquidación. ¿Qué se colige de todo ello? Que el párrafo segundo del artículo 149 no es una regla supletoria y se aplica a toda liquidación. En definitiva, lo que la Sala concluye es que el administrador, en el plan de liquidación que elabore, puede utilizar o puede acudir a distintos medios de realización de bienes, pero cualquiera que sea ese medio de realización deberá respetar el crédito del acreedor privilegiado. Y hace de nuevo referencia a que ese respeto pasa por el cumplimiento de lo regulado en el artículo 155 de la Ley Concursal. ¿Qué solución se arbitra en este auto de 22 de febrero? Dice la entidad financiera que solo cabe venta directa o, en el caso de que no dé su consentimiento para esa venta directa por precio inferior, subasta. Una interpretación literal, genética del precepto daría lugar a la misma conclusión a la que llega la entidad financiera. Haciendo una interpretación literal, si no da su consentimiento para que se venda por ese precio inferior, si no se recaba ese consentimiento expresamente, estaría abocada la liquidación a la subasta judicial ejecutiva electrónica. Sin embargo, una interpretación teleológica finalista no puede llegar a esa conclusión. El fin de la norma no es ni puede ser dejar al criterio del banco ir directamente a una subasta judicial ejecutiva electrónica. El artículo 155, párrafo cuarto, lo que determina es que debe respetarse el privilegio, incluida la fase de venta directa. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se lleva a cabo ese mecanismo de venta directa? Se necesita autorización del juez del concurso, la propone el administrador concursal y necesita que el juez la apruebe en el auto. El nudo gordiano del sistema radica en la problemática que rodea al precio de los bienes. ¿Qué valor de bien debe acogerse? ¿El de la escritura pública de constitución? ¿El precio actual de mercado?
o la tasación que se lleva a cabo por una entidad homologada por el Banco de España para bienes inmuebles o por entidad especializada en caso de bienes muebles. La solución se ha arbitrado acudiendo a la normativa del Banco de España para la contabilidad precisamente de las entidades financieras. La situación contable es básica y fundamental para cualquier empresa, porque es la que determina la salud financiera de la mercantil, pero todavía es mucho más importante para la banca, para las entidades financieras. Por ello, la normativa del Banco de España impide a las entidades de crédito que contabilicen la adjudicación de cualquier bien inmueble por un precio superior al 90% que resulte de la tasación realizada por entidad oficial de tasación. Se regula así en la circular de 22 de diciembre del año 2004, que fue modificada por la circular de 29 de junio de 2010. Esta circular de 29 de junio de 2010 es de esencial importancia porque introdujo una nueva norma, la norma 32ª. Esa norma obliga a todas las entidades a llevar a cabo una contabilidad especial. ¿Por qué? Porque los bancos estaban aglutinando una cantidad de bienes inmuebles tremendos sin saber realmente cuál era su valor. ¿Por qué? Porque se habían contabilizado por unos valores que nada tenían que ver con el valor actual. Por eso surgió esa reforma a través de esa circular de 29 de junio de 2010. ¿Qué dice esa regla 32ª? Dice esa regla que se deberá valorar el bien por una sociedad de tasación homologada, es decir, de las reguladas en el Real Decreto de 30 de mayo del año 1997. Además, también se aplica aquí el artículo 62 de la Orden ECO de 27 de marzo del año 2003, que establece que estas tasaciones tienen un periodo de caducidad de 6 meses. Pasado ese periodo de caducidad, el banco tiene la obligación de volver a realizar una nueva tasación, ya que en caso contrario, el valor que traslada a su contabilidad no sería un valor adecuado al valor de mercado. La solución que se ha intentado arbitrar es una solución respetuosa con la normativa contable de la propia banca, es decir, con esa circular de 22 de diciembre de 2004, con la circular de 29 de junio de 2010 que introduce la norma 32ª, con la orden ECO de 27 de marzo del año 2003 y también intenta ser respetuosa con las garantías del acreedor hipotecario del párrafo cuarto del artículo 155. Y así en el auto se aprueba la fase de venta directa que propone el administrador concursal, pero se aprueba con las siguientes observaciones y matizaciones. Por su señoría, en el auto se acuerda que se proceda por entidad homologada por el Banco de España a la tasación de ese bien y que además el gasto del perito tasador sea asumido por el banco. ¿Por qué debe asumirlo la entidad financiera? Si ya está obligada por su propia normativa, por la normativa del Banco de España, a hacer esa tasación, no tiene sentido que se le haga pechar al concurso o bien con el 100% o incluso con la mitad de esa tasación. Por lo tanto, se acoge como criterio en este auto que sea el banco el que afronte el pago de esa tasación. Una vez que ya obre ese informe pericial, se establece un plazo de venta directa por 6 meses y por ese valor que haya determinado la entidad homologada por el Banco de España. La venta se publicará en el registro mercantil y en el registro público concursal. ¿Cómo? Mediante la inscripción del auto que aprueba el plan de liquidación. Pero no solo hay que llevar al registro mercantil y al registro público concursal el auto, también una certificación del plan de liquidación con las modificaciones que se hayan introducido que ha presentado el administrador concursal. También se publicará en el tablón de anuncios del juzgado. De todas las ofertas recibidas, la Administración concursal tendrá la obligación de dar traslado de esa oferta a todos los acreedores para que puedan igualarlas o mejorarlas en un plazo de 10 días. También se permite la posibilidad de que presenten a terceros que igualen o mejoren esa oferta. En cualquier caso, después de ese periodo de venta directa de 6 meses, el acreedor hipotecario, si no adquiere ese bien por el precio que ha fijado la entidad homologada, puede mostrar su disconformidad. Pero una vez pasado ese proceso previo de licitación,
aquí sí puede ejercitar su derecho de veto pleno, el derecho de veto ope legis. Además, la oposición del banco se pide en este auto que se haga por escrito y dirigida a la juez del concurso. Es decir, se recaba el consentimiento del acreedor hipotecario, se respeta lo exigido por el párrafo cuarto del artículo 155, pero después de haber dado una oportunidad a la fase de venta directa, y no una oportunidad cualquiera, sino una oportunidad real y efectiva, que dé una salida a los planes de liquidación con respeto del acreedor hipotecario, de la legislación, de la normativa contable del Banco de España, y también que atienda a los intereses del resto de acreedores y también al interés del propio concurso. Si pasados 6 meses no se ha podido vender ese bien por el mecanismo de realización y en contra de lo que propugna la entidad financiera, en el auto de 22 de febrero sí que se aprueba el mecanismo de realización de la subasta privada. La Administración concursal establecía como precio mínimo el 80% y un plazo no superior a 120 días y así se aprueba. ¿Por qué se admite esta posibilidad de ejecución? ¿Por qué se admite la subasta privada? El párrafo segundo del artículo 142 de la Ley concursal establece: los bienes a que se refiere la regla primera del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos del concursado, se enajenarán conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Esta referencia es muy importante. Para los bienes y derechos afectos a los créditos con privilegio especial, se aplicará lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 155, que ya ha sido objeto de análisis previo. Con lo cual, cuando se hace referencia en el artículo 155 a la subasta, la ley concursal no se limita única y exclusivamente a la subasta judicial ejecutiva electrónica, hace referencia a la subasta, con lo cual será admisible la subasta voluntaria, la subasta notarial y la subasta privada extrajudicial. Lo que sí que se resuelve en el presente auto es que esa subasta privada no se puede llevar a cabo de cualquier forma. Sí que se exige que se atienda especialmente a los mecanismos de publicidad, que se establezca un límite cuantitativo, que se establezca un límite temporal y que se le dé la mayor seguridad jurídica. ¿Cómo se le dota de esa seguridad jurídica a una subasta privada que no está regulada, carece de regulación? La solución que se arbitró en este auto es la aprobación del mecanismo de subasta privada en los términos que desarrolla el propio administrador concursal en su plan de liquidación, pero con el siguiente matiz. Se requiere que se haga utilizando a persona o entidad especializada, con lo cual se tendrá que cumplir lo establecido en los artículos 641 y 642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con lo cual ya no estamos ante una subasta carente de regulación, porque en caso contrario se podría argumentar por las entidades financieras que en puridad una subasta privada termina con una venta directa. Si se pueden oponer, porque así lo ha establecido el legislador y como así se ha establecido en el auto de 29 de septiembre de 2016, se puede oponer el acreedor hipotecario de manera pura y simple cuando no dé su consentimiento para esa venta, si se entiende que la subasta privada finaliza por una venta directa, aquí también habría un derecho de veto. ¿Cómo puede conjurarse esa posibilidad? ¿Cómo puede razonarse que no tenga en este caso de subasta privada derecho de veto la entidad financiera? Acordando que esa subasta privada no se haga por el administrador concursal directamente por sus propios medios, que también se permite, sino que se haga a través de entidad o persona especializada. ¿Ello qué supone? Supone fundamentalmente que cuando los bienes que se vayan a realizar sean inmuebles, se hará una comparecencia ante el LAJ, ante el letrado de la Administración de Justicia, en el que se pondrán de manifiesto todas las condiciones relativas a esa ejecución. ¿Qué tipo de bienes? En este caso hemos dicho que serían bienes inmuebles, pero se pondrán de manifiesto todas las condiciones en las que esa subasta debe efectuarse. Y, muy importante, el secretario judicial resuelve por medio de decreto lo que estime procedente. Se elige por el propio letrado de la Administración de Justicia. Y además se establece que no podrá autorizar que la enajenación se realice por precio inferior al 70% del valor que se le haya dado al inmueble.
salvo en todo caso que conste un acuerdo de todas y cada una de las partes. Ello es muy importante, salimos ya de un ámbito que no está regulado a un ámbito regulado, artículos 641 y 642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, la operación finaliza por decreto. Es el secretario judicial el que aprueba la adjudicación por decreto. Y es más, el último párrafo del artículo 642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice taxativamente que será mandamiento bastante para el registro de la propiedad el testimonio del decreto por el que se apruebe la transmisión del bien. Ello con el consiguiente régimen de recursos que se pueden ejercitar frente a esos decretos. En este caso, en el plan en concreto que analizamos, se fijaba un límite del 80% del valor de tasación. Ahora bien, ¿qué valor de tasación? Lo que se acuerda en esta resolución es que el valor de tasación sea el fijado por esa entidad oficial homologada por el Banco de España que se tuvo que hacer en la fase previa de venta directa. En el caso de que el banco se negare a llevar a cabo esa tasación por escrito, a pesar de suponer una contravención de la circular del Banco de España de 22 de diciembre de 2009, si a pesar de ello se negare, el valor de tasación será el valor que le haya sido conferido por el administrador concursal en su informe, valor que si no ha sido impugnado por ninguna de las partes por la vía del incidente concursal del artículo 96, se entiende en todo caso por el valor que se tendrá en cuenta de cara a la subasta. Como ya se ha citado, el límite temporal que se acuerda en ese auto es de 120 días. También se acuerda que se publique en el registro mercantil, en el registro público concursal, en idéntico sentido, adjuntándose testimonio del auto y del plan de liquidación, a lo que se suma el régimen de publicidad que establezcan las entidades o personas especializadas, y también se publicará en el tablón de anuncios. De ello se colige claramente que en este caso el banco no tiene derecho de veto directo. En la fase de venta directa tenía un derecho de oposición, sin necesidad de plantear ningún tipo de justificación. Aquí no puede plantear ese derecho de oposición. Básicamente porque estamos ante una subasta intervenida por el secretario judicial y que finaliza por decreto del letrado de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que tiene entonces el banco? Tiene un derecho de tanteo. Puede acudir e igualar el precio que haya ofertado o el precio que se identifique con la mejor de las ofertas presentadas. En el caso en el que no se alcanzare ese importe superior o igual del 80% del valor de tasación, sí que se admite en este caso, en este auto de 22 de febrero, una fase de subasta judicial ejecutiva electrónica. En este caso, y conforme se desprende del artículo 637, el valor de tasación por el que sale el bien a subasta será el de ese informe pericial de entidad homologada por el Banco de España, o en su defecto el valor que se le dé en el inventario de la masa activa que no haya sido impugnado por ninguno de los acreedores o por ninguna de las partes por la vía del incidente concursal del artículo 96 de la ley concursal. Se aplica lo establecido en los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si no concurre ningún postor o se presentan posturas inferiores al 70%, el banco se lo podrá adjudicar por un 50% o 60%. Finalmente, también se aprueba una fase de subasta final, con lo cual, si no comparece la entidad o compareciendo no plantea subastas admisibles o no insta la adjudicación, se podrá vender por cualquier precio, por el precio que fije el mercado. El precio obtenido se destinará al pago del crédito especial y el resto se calificará como crédito ordinario. Por último, también se prevé la posibilidad en el auto de que en cualquier momento de la fase de liquidación las partes puedan llegar a un acuerdo, tanto a un acuerdo de venta directa como un acuerdo de dación en pago o para el pago. Hasta aquí esta resolución.